ADN, la verdad con todas sus letras. Porque la educación nos convoca a todos. En ADN abrimos un espacio para asumir juntos el desafío de aprender. Aquí comienza La Buena Educación. Andrea Aristegui, Ernesto Treviño y un panel de interesantes invitados. Conversan, analizan e intercambian puntos de vista sobre un tema donde siempre hay mucho que aprender. La Buena Educación está en ADN. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Buena Educación. Este domingo un poco más temprano de lo normal, porque hay fútbol, hay transmisión especial de ADN Deportes del partido de Huachipato y Colo-Colo, pero de todas maneras, por supuesto, queremos hacer este programa de La Buena Educación, además hoy día con un tema muy interesante y muy importante para nuestro país. Los invitamos desde ya a seguirnos a través de las distintas frecuencias de Radio ADN y también, por supuesto, a través de nuestro streaming, que está ahí en la página de adnradio.cl, donde no solamente nos van a escuchar, sino que también nos van a ver. Ernesto Treviño, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Andrea, muy buenos días. Muy contento de estar nuevamente acá contigo y con todo el público para hablar de educación. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre los resultados del CIMSE de Educación Física, pero más en general de los temas de nutrición y de rendimiento físico de los estudiantes. Fíjate que los resultados que se presentaron esta semana presentan un panorama bien preocupante, porque si bien el 79% de los estudiantes alcanza un nivel aceptable en términos de fuerza en la musculatura abdominal, 61% necesita mejorar la fuerza explosiva en las piernas, el 87% debe hacer lo mismo en cuanto a la musculatura que rodea los codos, el 66% necesita mejorar su flexibilidad en el tronco, y 41% de los niños evaluados en octavo básico sufre obesidad y sobrepeso, e incluso 14% de los estudiantes parece tener riesgos cardiovasculares. Y bueno, como muchas cosas en nuestro país, lamentablemente, esto está correlacionado con el nivel socioeconómico. Los niveles de sobrepeso y los niveles de obesidad son mayores entre los niños de estratos más vulnerables. El 43% de ellos tienen esta característica, mientras solamente el 27% de los alumnos de perfil económico más alto tienen sobrepeso. Ahora, es evidente que estos índices de desempeño físico que mide el CIMSE no son totalmente atribuibles a las escuelas. Tenemos un problema social más grande con la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, los fenómenos propios de la vida moderna también, de nuestro sistema económico, y tenemos hábitos de consumo pues que se alejan de lo que sería saludable. Pero también hay cosas que sí pueden hacer las escuelas, y lo que sí pueden hacer las escuelas es, bueno, en primer lugar, reconocer que las clases de educación física son insuficientes para promover el apropiado desarrollo físico de los estudiantes. Y quizá es factible pensar en algunas alternativas, como por ejemplo, fíjate que en Inglaterra hay un programa bien interesante que se llama Una Milla Diaria, en donde profesores y alumnos corren 15 minutos diarios, sin ninguna indumentaria adicional, sino con el uniforme. Así como llegaron 15 minutos diarios, y es un programa de una escuela que recibió un premio nacional en Inglaterra porque cambió los hábitos y logró tener muy muy buenos resultados. Pero las escuelas también podrían tener una importante incidencia en términos de hábitos de alimentación saludable, como por ejemplo sugiriendo a las familias algún tipo de colaciones más sanas, las ventas también que se hacen en las escuelas de alimentos que sean más sanos, y evidentemente también ver cuáles están siendo las características de la alimentación que reparte la JUNAEB en nuestros establecimientos, y ver si efectivamente cumple con las condiciones de alimentación saludable. Siempre recordando que esto no es solo responsabilidad de la escuela, sino también de las familias y lo que podemos hacer. Y tenemos dos invitados para conversar el día de hoy: Paolo Castro, nutricionista y consultor nutricional en políticas de salud pública, y Patricio Arroyo, director de pedagogía en educación física de la Universidad San Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en La Buena Educación. Ernesto hace una introducción ahí con las cifras, ¿no? Con el dato duro respecto a lo que arrojó el último CIMSE en este punto.
Pero es un tema claramente que va más allá de materias de educación, tiene que ver con un tema de salud pública, tiene que ver con un tema económico también, porque eso después tiene un costo para el Estado. Me gustaría primero partir por un diagnóstico de ustedes, el por qué estamos como estamos. Si es un escenario tan preocupante o quizás no es tan malo como creemos. Me gustaría saber cuál es la mirada que ustedes tienen. Partamos por Patricio. Una de las cosas que siempre se atribuye cuando salen los resultados del CIMSE, aparece una alarma, en parte a veces exacerbada, lo conversábamos con Pablo, en el sentido de que se preocupa la gente, se preocupan los medios, pero en realidad el CIMSE se ha aplicado desde el año 2010 y los resultados han cambiado, han bajado o han subido, pero no es una diferencia muy significativa, por lo tanto es preocupante y si bien es necesario aumentar las horas de educación física donde sí se generó eso, o sea, si recordamos hace un tiempo, la asignatura de educación física fue cambiada a través del Ministerio de Educación, donde ya no se llama educación física, sino se llama educación física y salud, donde las bases curriculares cambiaron en el sentido de generar un pilar aparte de lo que es la parte más de desarrollo motor, de ayudar a lo que es el aprendizaje, aumentaron o colocaron este pilar que se llama de autocuidado, donde la gente o los niños deberían hacerse cargo de su condición. Pero si bien se ha hecho estos cambios, todavía hay colegios que mantienen las 2 horas de educación física a la semana o algunas 4, pero yo creo que va mucho más allá de eso. O sea, en general la culpa, de repente también siempre, como dice educación física, el culpable es el profesor. El profesor de educación física tiene la culpa. Pero yo creo que es un problema país, es un problema país en donde... Y que es bastante más integral. Exacto. No, va más allá de la clase de educación física y salud. Va mucho más allá de la clase de educación física y salud, en donde las políticas públicas deberían tener una intervención importante, donde si bien se generen cambios reales y cambios que impacten, en donde nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista voy a hablar desde el punto de vista de la educación física, si bien las bases curriculares han cambiado, pero en la primera etapa generalmente se le atribuye a la responsabilidad de generar mejores patrones motores, donde el niño sepa moverse, sepa saltar, sepa lanzar, sepa trepar, pero de repente también empezar a incentivar este bichito, es decir, que lo que estás haciendo es porque te va a hacer bien en algún momento. Es difícil decirle a un niño que cuando tengas mi edad lo vas a entender. Lo vas a entender. Claro. Porque en realidad, por ejemplo, yo le digo eso a mis hijos y mi hijo me dice, pero si tú eres tan viejito, así como lo ven tan lejano. Y en realidad ahí se tiene que involucrar a la familia, se tiene que involucrar la comuna, el colegio. O sea, si bien las bases curriculares cambiaron y dijeron, bien, tenemos que abrir o dar tiempo al ejercicio, también hay la misma comunidad educativa nos da las instancias para que eso pase. Ahora, claramente hay maneras de incentivar el deporte sin tener que explicarlo desde el punto de vista de los beneficios que eso le va a llevar a un niño, invitándolos a jugar básicamente, que es algo que hemos hablado aquí en este programa en varias oportunidades respecto a la necesidad de que sea un aprendizaje entretenido, y eso se aplica para todas las materias, incluso obviamente, y donde uno podría ver que hay mayores oportunidades también. Dentro de lo mismo existen, por ejemplo, dentro de las bases, después de cuando avanzan en años, se empiezan a enseñar los deportes. También es importante, pero si nosotros tomáramos en cuenta la educación física desde un punto menos deportivo, ya yo creo que las personas podrían hacerse cargo de su condición. Llama la atención de que cuando uno sale de cuarto medio tiene las competencias mínimas en matemática, en química, en biología, pero has tenido educación física desde el primer año de clase hasta cuarto medio, y cuando sales no tienes idea qué pasa con qué eso, hacer ¿no? con tu cuerpo. ¿Qué pasa con eso? Es un tema importante, lo vamos a estar profundizando, por supuesto, durante el programa, pero lo que hemos estado hablando no solamente tiene que ver con un tema de la actividad física propiamente tal, o las clases de educación física, sino que hay algo que es bastante más integral. Y en eso, la nutrición parece ser un elemento también clave.
¿Está incorporado, y se lo pregunto a Paolo Castro, que es nutricionista y es consultor nutricional en políticas de salud pública, ¿está incorporado esto dentro de lo que es la concepción de esta educación física y salud? Porque por algo se llama así. ¿Actualmente en los colegios? A ver, yo creo que en los colegios actualmente existe más miedo, más temor o sorpresa respecto a estos temas que la ocupación directa. Y sobre todo con el tema alimentación yo creo que hay un desconocimiento pero profundo. Todavía. Profundo y rotundo. Mira. Porque efectivamente a nadie le enseñan en el colegio el tema de la alimentación, de la nutrición. Por lo tanto, todos salimos del colegio sin saber por qué hay que comer algo o no hay que comer otra cosa. De hecho, antiguamente se enseñaba que la mantequilla era del grupo de los lácteos. Entonces, claro. En los dibujitos ahí de pirámide nutricional, es verdad. La desinformación es brutal. Finalmente, el que asiste a la educación superior, a menos que se meta en una carrera relacionada con la nutrición y la alimentación, está lejos de poder aprender algo, y muchas veces los medios tienden a desinformar o confundir, y entonces eso complica también al pobre consumidor, que la poca información que le llega a veces no es tan clara como la necesita. Ese elemento me quedó dando vuelta. Lo vamos a profundizar a la vuelta de la pausa. Nos vamos a ir a una primera pausa musical con Sheryl Crow y All I Wanna Do, y ya estamos de regreso en La Buena. This ain't no disco.